Antes de comenzar no olvides suscribirte, darle like y comentar. Puedes seguirme en mis redes sociales para apoyarme y proponerme nuevas historias. Percy Jackson y los héroes griegos. De Rick Riordan. Otrera inventa las Amazonas, y las Amazonas Premium. Las historias antiguas no nos cuentan gran cosa de Otrera. A los tíos esos de la antigua Grecia no les importaba de dónde venían ni por qué era como era. Y eso. 1, 2, 3. Porque era una mujer. Porque era una mujer que daba miedo. Porque era una mujer que daba miedo y mataba a tíos de la antigua Grecia. Originalmente vivía en las tierras del norte en torno al Mar Negro, más o menos la misma zona que luego sería cuna de grandes humanitarios como Attila el Huno. ¿A qué pueblo pertenecía Otrera? No se sabe. Seguro que los mató a todos. Solo sabemos que en un momento dado pensó que su vida como ama de casa de la Edad del Bronce era un asco. Y decidió hacer algo al respecto. Puede que os estéis preguntando, ¿por qué razón una señora normal y corriente se vuelve loca de pronto, mata a todos los hombres de su tribu y funda una nación de mujeres homicidas? He dicho ya que la vida como ama de casa de la Edad del Bronce era un asco. Si eras mujer en aquel entonces, lo mejor que podía pasarte era nacer en Esparta. Y si Esparta es lo mejor que puede pasarte, es que vas cuesta abajo, de culo y sin frenos. Pero, bueno, por lo menos. En Esparta a las mujeres se les permitía tener propiedades y eran respetadas por ser las madres de los guerreros. Las jóvenes podían servir como asistentes en el templo de Artemisa y, para complacer a la diosa, ayudaban a azotar a los varones sacrificados para que su sangre salpicara el altar. Para más detalles, véase los espartanos, esos colgados de la vida. Ahora bien, si nacías mujer en Atenas, la cuna de la democracia, estabas casi tan pringada como un esclavo, y sí, tenían esclavos. No podías tener propiedades. No podías votar en la asamblea. No podías llevar un negocio. Ni siquiera podías ir al ágora, que era el mercado de la comunidad y centro comercial al aire libre, aunque muchas mujeres iban de todas formas porque, en fin, el pollo al limón de la zona de bares estaba riquísimo. Básicamente las mujeres no podían hacer nada que no fuera quedarse en casa, cocinar, limpiar y ponerse guapas, y si podía hacer todo al mismo tiempo, mejor. Y, a ver, yo, que soy un semidios moderno alucinante, puedo hacer todo eso sin esfuerzo. Pero no es algo que esté al alcance de todo el mundo. Mi novia, Annabeth, está leyendo esto por encima de mi hombro y se ríe. ¿De qué te ríes? Las mujeres atenienses no podían ni siquiera escoger marido. Bueno, por lo menos la mayoría de las mujeres. Mientras eran niñas, sus padres eran sus guardianes, léase, sus padres eran sus guardianes, porque sus madres estaban allí para enseñarles a limpiar y a cocinar y a ponerse guapas. El padre tomaba todas las decisiones por las hijas. Ah, que no te gustan las decisiones que toma tu padre. Pues, vale, tus opciones son, que te den una paliza, que te maten o que te vendan como esclava. Tómate tu tiempo para escoger. Una vez que tenías edad suficiente para casarte, y con eso quiero decir 12 o 13 años, tu padre tenía la potestad de elegirte marido. El afortunado podía ser un viejo, podía ser feo, podía estar gordo. Pero, tú tranquila. Tu padre se aseguraría de que tu esposo tuviera la posición social adecuada para favorecer su propia reputación. Y le pagaría una dote, es decir, un precio por llevarte con él. A cambio, tu marido sería el aliado de tu padre en sus empresas políticas y sus negocios. Así pues, mientras te quedabas encerrada en casa, cocinando y poniéndote guapa para tu marido viejo, feo y gordo, podías consolarte sabiendo que era la mejor pareja para los intereses de tu padre. En, en cuanto te casabas, tu esposo se convertía en tu guardián. Tomaba todas las decisiones por ti, justo lo mismo que hacía antes tu padre. Y si no te gustaban las decisiones que tomaba, pues te remito a las opciones de castigo que he mencionado con anterioridad. Empiezas ya a sentir que podrías ser una mujer homicida. Entonces a lo mejor puedes entender los motivos de Otrera. Porque todo esto que acabo de contar de Atenas y Esparta es una broma en comparación con las tierras del norte, donde nació ella. Allí la vida era todavía más dura y las condiciones de las mujeres eran 10 veces peores. Y cuando Otrera se hartó a lo bestia. Desde pequeña, los dioses favoritos de Otrera eran Artemisa y Ares. Artemisa era la protectora de las jóvenes doncellas, así que tenía su lógica. No necesitaba que ningún hombre asqueroso cuidara de ella,
hecho que a Otrera le molaba. Si su pueblo se parecía en algo a los espartanos, seguro que cuando Otrera era joven había servido como sacerdotisa novicia de Artemisa. Me la imagino perfectamente fustigando a los hombres ofrecidos en sacrificio hasta que dejaban todo el altar manchado de sangre. Fijo que pensaría, oye, esto de dar de latigazos a los tíos hasta que sangren es la mar de divertido. Pero Otrera no quería convertirse en seguidora de Artemisa a jornada completa, porque eso significaría renunciar a los hombres para siempre. Y de eso nada. A Otrera le gustaban los tíos, cuando no andaban mangoneándola. Más tarde tuvo un mogollón de novios. E incluso dio a luz a un par de niñas. Pero ya volveremos sobre eso. Su otro dios favorito era Ares, el de la guerra. Un dios como Ares tenía mucho sentido para Otrera. Ella vivía en un territorio muy rudo, la vida era brutal. Si querías algo, matabas para conseguirlo. Si te enfadabas, le arreabas un puñetazo en la cara a quien fuera. Así de sencillo. Directo. Sangriento. Divertido. Como la mayoría de los lugares en aquel entonces, la ciudad de Otrera estaba dominada por los hombres. Las mujeres no tenían derechos, y por descontado no se les permitía luchar. Pero en algún momento, Otrera se hartó de ser la lavandera, cocinera friegasuelos maciza de su marido y decidió aprender autodefensa ella sola, por si acaso. Bueno, por si acaso algún día lo necesitaba. Por las noches escabullía al bosque con la espada y el arco de su esposo. Aprendió a pelear luchando contra los árboles, imitando los movimientos que había visto hacer a los jóvenes soldados. Aprendió también a disparar con el arco hasta ser capaz de abatir a un animal salvaje a 200 metros en la oscuridad. En cuanto estuvo convencida de sus habilidades, reclutó a otras mujeres de la ciudad que estaban tan hartas como ella. Estaban hasta el moño de que sus maridos, viejos, apestosos y gordos, les dijeran lo que tenían que hacer, y les dieran palizas, las mataran o las vendieran como esclavas si se quejaban. Otrera empezó a enseñar a sus amigas a luchar, en secreto. En el bosque, por la noche, aprendían las habilidades de caza de Artemisa, pero también rezaban a Ares pidiéndole fuerza y valor en la batalla. Eso de adorar a aquellos dos dioses a la vez les producía una sensación un poco extraña. Artemisa nos dice que todos los hombres son tontos y unos brutos. Así pues, adoremos a Ares, el más tonto y el más bruto de todos. Pero la combinación fue eficaz. Otrera y sus seguidoras pronto se volvieron feroces e intrépidas. Durante un tiempo, en casa fingieron que todo era de lo más normal, hasta que un día pasó algo y Otrera explotó. No sé qué sería. Igual se hartó de que su marido le pidiera cervezas de la nevera. O de que le gritara porque no estaba lo bastante guapa mientras fregaba el suelo. El caso es que se hartó. Entonces sacó tranquilamente del armario la espada de su esposo, se la escondió entre las faldas y se acercó a él, que estaba sentado en el sofá. Quiero el divorcio, le dijo. Su marido eructó. No puedes divorciarte. Yo tomo todas las decisiones por ti. Me perteneces. Además, el divorcio ni se ha inventado todavía. Acabo de inventarlo yo. Otrera sacó la espada y le cortó la cabeza. El tío no volvió a pedir otra cerveza, pero sí que manchó de sangre el suelo que ya acababa de fregar, y eso a Otrera le daba mucha rabia. Con la espada en la mano, salió de la cabaña y lanzó una especie de graznido, como el de un cuervo, que es el pájaro sagrado de Ares. Sus seguidoras oyeron la señal, cogieron sus espadas, sus puñales y cuchillos carniceros, y de repente ser hombre se convirtió en el oficio más peligroso del pueblo. La mayoría de los varones fueron asesinados o encadenados. Unos cuantos suertudos que lograron escapar corrieron a la aldea más cercana y contaron lo que había pasado. Ya podéis imaginaros cómo fue la conversación. Mi parienta me ha atacado con una espada. Y tú has salido huyendo. Pero, si se ha vuelto loca. Las mujeres han matado a todo el mundo. Que vuestras esposas han matado a los mejores guerreros. Pero, ¿qué clase de hombres sois? Vamos a darles una buena lección. Y allá que fueron los hombres de la aldea vecina al pueblo de Otrera. Pero no se tomaron la expedición muy en serio, porque al fin y al cabo iban a luchar contra mujeres. Se imaginaban que llegarían, les darían unos cuantos azotes, se tomarían unas cervecitas y se volverían para casa con las más guapas como esclavas. Pero la cosa no fue así. Otrera había sembrado el camino de trampas con alambres y cepos. Construyó una barricada en las puertas, que protegió con sus mejores arqueras y espadachines, o espadachinas. Total, que los vecinos aparecieron y las seguidoras de Otrera se los cargaron a todos.
Otrera marchó hacia la aldea vecina, liberó a las mujeres, reclutó a las que quisieron unirse a ella y dejó a las demás en libertad. A los hombres que quedaban, los mató o los esclavizó. Unos cuantos supervivientes aterrorizados huyeron a los pueblos de los alrededores y propagaron las noticias sobre la loca de Otrera y su banda de alegres asesinas. Los hombres del pueblo siguiente intentaron detenerlas. Las guerreras los masacraron. Y repetición de la jugada. Otrera se hizo rápidamente con el control de una docena de pueblos, asistida por un ejército novato de mujeres sanguinarias dispuestas a seguirla a la gloria. Estaban de lo más motivadas para luchar, porque si perdían, sus enemigos varones no tendrían piedad. No tratarían a las mujeres como a prisioneras de guerra, sino que les darían una paliza, las venderían como esclavas y luego, encima, las matarían. Un 3 en 1. Otrera todavía estaba aprendiendo a organizar las tropas cuando los varones de las ciudades de la zona comenzaron a tomársela en serio. Los hombres reunieron un ejército de verdad y que no se andaba con tonterías. Miles de veteranos endurecidos, con auténticas armas y sin ilusiones sobre cerveza y azotes. Las exploradoras de Otrera la advirtieron de lo que pasaba. Necesitamos más tiempo, dijo ella. No hemos entrenado bien a nuestras mujeres. Además, este territorio es duro y yermo, y lo cierto es que es un asco. No vale la pena defenderlo. Migremos a unas tierras más ricas en las que construir nuestro propio reino. Aquello le sonó muchísimo mejor a sus seguidoras que una guerra sin cuartel que podían perder. Así que toda la tribu de mujeres guerreras, junto con sus esclavos y el botín que habían capturado, sus hijos, sus animales de granja y sus cachivaches favoritos, migraron al otro lado del Mar Muerto, hacia la costa norte de lo que hoy es Turquía. La gloria las aguardaba. Bueno, y también un montón de escabechinas y unos cuantos pajarracos que devoraban seres humanos. Otrera fundó una nueva capital llamada Sinope, cerca del río Termodonte. Entrenó a sus ejércitos y fue reclutando más mujeres, ampliando poco a poco su territorio y descubriendo dónde estaban los mejores restaurantes. Había establecido su reino en un buen sitio, al nordeste de los griegos, al noroeste de los persas, en lo que era tierra de nadie. Cada vez que conquistaba una nueva ciudad, se cuidaba de no dejar ningún superviviente varón. De esta forma, la noticia tardaba más en propagarse. Para cuando sus vecinos cayeron en la cuenta de que Otrera era una amenaza, ya era demasiado tarde. La nueva nación estaba firmemente arraigada. Las mujeres enarbolaron una bandera terrible, un monigote tachado con una X enorme, y llegaron a ser temidas y conocidas en el mundo entero como las Amazonas. ¿Por qué se llamaban Amazonas? Pues no se sabe muy bien. No tiene nada que ver con el río Amazonas, allí en Brasil. Esto me tuvo confundido durante años hasta que Annabeth me lo explicó, porque yo lo que me imaginaba era un montón de mujeres guerreras correteando por la selva, con loros y monos y pirañas. Las antiguas Amazonas tampoco tienen nada que ver con ninguna empresa moderna que pueda llamarse Amazon, ni esa empresa es una tapadera de sus planes para dominar el mundo. Ejem. Sí, ya. Ejem. Algunos griegos creen que el nombre Amazonas viene de la palabra amasos, que significa sin un pecho. No sé de dónde sacaron la idea, ojo, salvajada gorda a la vista, de que las amazonas se amputaban el seno derecho para poder disparar mejor el arco y la lanza. A ver, en primer lugar, no. Esa idea no solo es horripilante, sino que además es una chorrada. ¿Para qué iba una amazona a hacer eso? Vaya, que sí, que eran guerreras muy serias y curtidas en la batalla y todo eso, pero puede dispararse un arco o arrojarse una lanza sin, bueno, ya sabéis. Además, si veis cualquier estatua o pintura antigua de las Amazonas, no hay evidencias de que fueran, en fin, sesgadas, por decirlo de alguna manera. En segundo lugar, yo he conocido algunas. Y no son forofas de hacerse daño innecesariamente. De hacérselo a otra gente desde luego que sí. Pero a ellas mismas, ni en broma. Unos cuantos escritores griegos se dieron cuenta de que era una bobada de teoría. Un tal Heródoto llamó a la tribu de Otrera las androctones, que significa, las asesinas de hombres. Homero las llamó las Antianeirai, es decir, las que luchan como hombres. Cualquiera de estos dos términos es más preciso que, las que se hicieron pupa gorda para poder disparar mejor el arco. A mí, personalmente, me gusta la teoría de que el término Amazon proviene del término persa Amazan, que significa, guerrero. Y me gusta porque a Annabeth le gusta, y si no me gusta lo mismo que a ella, se pone en plan Amazon conmigo. En fin, el caso es que las Amazonas habían llegado para quedarse.
Fueron haciéndose más fuertes y más numerosas al criar a la siguiente generación de niñas, educándolas para que pensaran y actuaran como guerreras. Y os preguntaréis, pero, vamos a ver, si eran una nación toda de mujeres, ¿cómo pudieron engendrar la siguiente generación? ¿De dónde salieron todas esas amazonitas asesinas tan monas? Pues, bien, es que las amazonas tenían esclavos varones. Ya lo había dicho, ¿no? Algunos de esos tíos se convirtieron en los primeros amos de casa, y tenían tantos derechos y privilegios como las mujeres en otros países, o sea, ninguno. Todo muy bonito. Por otra parte, las amazonas habían llegado a un acuerdo un poco marciano con una tribu vecina llamada Gargarios. Los Gargarios vivían al otro lado de una montaña enorme que se alzaba al nordeste del reino de las Amazonas, y eran una tribu formada solo por varones, algo que yo no entiendo. Oye, de verdad, una tribu de tíos nada más. Pues allí no se haría una colada en condiciones, el salón estaría siempre hecho una leonera y los restos de la nevera olerían peor que el lago de gas de Faetón. Y cualquiera pensaría que una tribu masculina sería la peor enemiga de las Amazonas, pero se ve que no. ¿Habéis oído alguna vez eso de, cada uno en su casa y Dios en la de todos? No, yo tampoco. Pero según Annabeth, significa algo como, tú no me toques las narices y nos llevaremos bien. En el caso de los Gargarios y las Amazonas, una montaña enorme separaba perfectamente las dos casas. Las dos tribus jamás se incordiaban. Y una vez al año, de mutuo acuerdo, montaban una cena a la que todo el mundo llevaba algo y luego celebraban un fiestón en la cima. Las amazonas se ponían cariñosas con los gargarios y, mira tú por dónde, al cabo de unos 9 meses nacían un montón de bebés asesinos monísimos. Las amazonas se quedaban con las niñas y las educaban para que fueran la siguiente generación de guerreras. En cuanto a los niños, bueno, ¿para qué necesitaban a los niños? Los más fuertes se los enviaban a los gargarios, para que los criaran ellos. Y si Otrera consideraba que el niño era demasiado débil y enfermizo, a ver, que es un bebé, ¿cómo no va a ser débil? Pues lo abandonaba en el bosque, sobre una roca, y dejaba que la naturaleza siguiera su curso. ¿Que era un acto severo y cruel? Pues sí. Es que la vida era muy divertida en aquel entonces. Otrera dirigió a sus guerreras en un montón de campañas exitosas por toda Asia Menor y Grecia. Fundó dos ciudades famosas en la costa occidental de Turquía, Esmirna y Efeso. ¿Qué por qué eligieron esos nombres? Ni idea. Yo les habría puesto Machacalandia y Paliza City, pero, bueno, es mi opinión. Se enfrentaron a los griegos tantas veces que si vais hoy en día a Atenas veréis un mogollón de imágenes de las guerras entre griegos y amazonas. En las imágenes siempre salen ganando los griegos, pero ¿qué más habrían querido ellos? La verdad es que las amazonas les daban tanto miedo que se hacían caca encima. Las guerreras de Otrera esclavizaban a los hombres, luchaban como demonias y, desde luego, no te preparaban la cena ni te fregaban el suelo. Al cabo de poco tiempo, las amazonas eran ya tantísimas que se dividieron en dos tribus distintas. Y empezaron a surgir ciudades franquicia por todas partes. Los escritores de la antigua Grecia no se aclaraban cuando intentaban describir dónde vivían las amazonas. Están allí. No, están por allá. Están por todas partes. Otrera seguía siendo la reina del mambo, estoy seguro de que ese era su título oficial. Gobernaba desde su capital, en Sinope, y si llamaba a la guerra, todas las facciones amazonas obedecían. Nadie quería estar a malas con ella. Pero, por desgracia, Otrera consideraba que todos los hombres lo estaban. Bueno, vale, eso lo retiro, porque una vez se enamoró de un tío. Pero su romance fue más feo que cualquier escabechina en tiempos de guerra. Un día, Otrera acaba de terminar una dura jornada de matar a sus vecinos. Ella y sus guerreras caminaban por la orilla del Mar Negro después de una batalla, saqueando los cadáveres, esclavizando a los supervivientes y eso, cuando un destello rojo iluminó las nubes. Me gusta tu trabajo, bramó una voz profunda desde el cielo. Reúnete conmigo en la isla del horizonte. Tenemos que hablar. Las amazonas no se asustaban con facilidad, pero aquella voz les dio muy mal rollo. Una de las lugartenientes de la reina se volvió hacia ella. No se te ocurrirá ir, ¿verdad? Otrera escrutó el mar. Y, efectivamente, en el horizonte se vislumbraba una mancha oscura de tierra. Pues sí, decidió. Un destello de luz roja y una voz extraña sobre el campo de batalla. O estamos alucinando todas por culpa del guiso de anoche, o el que hablaba era el dios Ares.
Más vale que vaya a ver qué quiere. Total, que Otrera se dirigió a la isla ella sola en una barca de remos. Y en la orilla se encontró al dios Ares, con sus más de 2 metros de estatura, su armadura de combate, de bronce, y una lanza llameante en la mano. Llevaba una capa del color de la sangre. Tenía las botas salpicadas de barro, sangre y tripas, porque le encantaba bailar claqué sobre los cadáveres de sus enemigos. Su rostro era rudo pero atractivo, para quien le guste el look neandertal asesino. Sus ojos relumbraban de pura sed de sangre. Otrera, por fin nos conocemos, dijo. Chica, qué guapa eres. A Otrera le temblaron las rodillas. No todos los días conoció a su dios favorito. Pero no se inclinó ni se arrodilló. Se había acabado lo de inclinarse ante los hombres, incluso ante Ares. Además, se figuró que el dios de la guerra preferiría una muestra de fuerza. Tú tampoco estás mal, replicó. Me gustan tus botas. Gracias. Ares sonrió. Las compré en la tienda de sedentes militares de Esparta. Estaban de rebajas. Pero eso no importa. Quiero que me construyas un templo aquí, en esta isla. ¿Ves aquella roca? ¿Qué roca? Ares alzó la lanza. Las nubes se abrieron y un meteorito enorme cayó del espacio y se estrelló en mitad de la isla. Cuando se despejó el humo y se asentó el polvo, apareció una losa negra del tamaño de un autobús escolar clavada en vertical en el suelo. Dijo Trera. Esa roca. Es una roca sagrada. Vale. Si le rezas, es como si me llamaras por línea directa. Construye un templo de piedra en torno a ella. Todos los años ven con tus amazonas y sacrifica algunos de tus animales más importantes. Pues tendrán que ser nuestros caballos, comentó Trera. Los utilizamos en la batalla. Nos dan una gran ventaja. Pues que sean vuestros caballos. Convino Ares. Si haces eso por mí, seguiré bendiciéndote en el combate. Seguirás matando a gente. Nos llevaremos de miedo. ¿Qué me dices? Pelea conmigo. Ares se la quedó mirando con aquellos ojos que parecían rebosar energía nuclear. ¿Cómo? Los dos respetamos la fuerza. Sellemos el pacto con una pelea. Vaya. Creo que estoy enamorándome de ti. Otrera se arrojó contra el dios y le arreó un puñetazo en la cara. Y ambos cayeron al suelo dándose patadas y arañándose, esforzándose al máximo por machacarse el uno al otro. Fue amor a primera torta. Cuando terminaron de pelear, decidieron casarse. Y a partir de ese día, Otrera fue conocida como la novia de Ares, con lo cual ganó mogollón de puntos. Cuando los ejércitos enemigos la veían acercarse al galope, mojaban sus calzones de guerra de bronce. Así pues, Otrera construyó un templo en la isla, tal como Ares le había pedido. Y para protegerlo, el dios envió una bandada de aves asesinas capaces de disparar sus plumas como si fueran flechas. Todos los años, Otrera celebraba un gran festival en la isla, sacrificaba caballos y charlaba con Ares y Otrera tuvieron dos hijas, Hipólita y Pentesilea. Los dos nombres pronto ocuparon los primeros puestos en la lista de los 25 nombres de niña más populares de 1438 AC. A partir de entonces, las reinas amazonas, e incluso las amazonas en general, fueron conocidas como las hijas de Ares. Y algunas eran literalmente sus descendientes. El resto hacía todo lo posible por parecerlo. Oh, mira. Tiene la sonrisa de su padre y su ira asesina. ¡Qué mona, por favor! Favor. Ares era feliz. Las amazonas eran felices. Pero había alguien importante que había quedado fuera del programa de adoración divina y construcción de templos de las amazonas, Artemisa, la otra diosa favorita de Otrera. Pero esta, que era una líder inteligente, pensó que más le valía mostrar algo de gratitud a la diosa de la casa antes de que empezaran a llover flechas de plata. Así que Otrera decidió construirle un templo en la ciudad de Efeso, en la costa oeste de Turquía. Pensó que así estaría lo bastante cerca de los griegos para que fueran a visitarlo, puesto que sus islas quedaban justo al otro lado del mar Egeo. Esta vez no hubo pájaros que dispararan dardos, porque no favorecían mucho el turismo. En lugar de eso, Otrera construyó el templo en una montaña, para que pudiera ser visto desde todas partes. Lo hizo lo más hermoso posible,
con paredes de cedro aromático, suelos de mármol pulido y techos con incrustaciones de oro. En el centro del santuario se alzaba una estatua de Artemisa, ataviada con un vestido adornado con lágrimas de ámbar, que resplandecía cuando la luz entraba por las ventanas. Y todos los años, Otrera celebraba un gran festival en el templo. Las amazonas se pasaban todo el día de fiesta, bailando feroces danzas de guerra por las calles de Efeso. Ofrecían joyas a Artemisa poniéndoselas a la estatua, y al final del festival la diosa parecía una modelo de hip hop que se hubiera vuelto loca comprando en los grandes almacenes del rey Midas. El templo fue un éxito, el mayor legado de Otrera. La sobrevivió a ella. Y a los antiguos griegos. ¿Qué demonios? Casi sobrevivió al Imperio Romano. Fue destruido un par de veces, pero los efesios siempre lo reconstruían. Todavía andaba en pie en tiempos de los cristianos, cuando un tío llamado Juan fue allí a convertir a los lugareños. El sitio alcanzó tal fama que entró en la lista de las 7 maravillas del mundo antiguo, junto con las pirámides de Egipto y, bueno, las otras. El primer McDonald's. No me acuerdo. El templo reportó muchos beneficios a Otrera, aparte del dinero de los turistas. Una vez la salvó a ella y a todo su ejército de una muerte vitícola. Os cuento lo que sucedió. El nuevo dios del vino, Dioniso, andaba recorriendo el mundo mortal con su banda de seguidores, enseñando a todo aquel con el que se cruzaba las maravillas de la juerga, de las borracheras salvajes y de marear un buen cabernet con la cena. Si tu reino recibía bien a Dioniso, estupendo. Si intentaba oponerse a él, ¡ay, madre! Y iba camino de la India, porque invadirla en aquel momento le pareció una buena idea, cuando fue a parar a las tierras de las Amazonas. Cuando se encontró con la primera partida de exploración de las guerreras, se puso contentísimo. Hey, hola. Saludó. Una nación de mujeres, Pues, oye, me mola. ¿Qué tal si os venís esta noche a una fiesta, chicas? Y las exploradoras amazonas contestaron. Claro, ¿por qué no? Decidieron que les gustaba el vino y se unieron al grupo de fans de Dioniso, conocidas como Ménades. Estas chicas eran en su mayoría ninfas convertidas en salvajes juerguistas homicidas capaces de hacer trizas a los enemigos del dios del vino con sus propias manos. Así que imaginaos lo que pasó cuando las amazonas se convirtieron en Ménades. Pues eso, algo así como la matanza de Texas, pero sin necesidad de ninguna sierra mecánica. Más adelante hubo grupos de amazonas que intentaron detener a Dioniso. No estaban dispuestas a seguir a ningún hombre, y menos cuando su ejército incluía una banda de sátiros y borrachos que apestaban a vino barato. Total, que las amazonas atacaron, pero Dioniso utilizó sus poderes divinos para volverlas locas y convertirlas en vides, y luego las pisoteó para hacer más vino. Otrera se enteró de esas primeras derrotas y sabía que un tipo que afirmaba ser un dios estaba aplastando su reino y robándole sus seguidoras o convirtiéndolas en fruta de temporada. Así que decidió resolver el problema con su diplomacia habitual. ¿Mátalos a todos? Bramó. Convocó a todo su ejército, que resultaba bastante impresionante, la verdad. Miles de lanzas y escudos relumbraban al sol, hileras de arqueras a caballo, la mejor caballería del mundo, preparaban sus flechas llameantes. Las amazonas podían destruir a la mayoría de los enemigos en cuestión de minutos. Su reputación era tan aterradora que otros reinos las contrataban como mercenarias para luchar en sus guerras. Y, por lo general, el otro bando se rendía en cuanto las veían llegar. A lo largo de los años, Otrera se había hecho rica y poderosa, y se había confiado demasiado. De manera que se figuró que podría aniquilar sin problemas a una turbamulta borracha. ¿Cuál fue su defecto fatal? Pues yo diría que el orgullo. Se le olvidó lo que había pasado con aquellos aldeanos que intentaron acabar con ella en los primeros tiempos. Nunca hay que subestimar al enemigo. Dioniso era un dios, y por más amigacha que fuese Otrera de Ares y Artemisa, no podían ayudarla contra un compañero del Olimpo. Así pues, las amazonas se lanzaron a la batalla y sufrieron una derrota aplastante. Las Ménades las descuartizaron con sus propias manos. Los sátiros les dieron una buena tunda con garrotes y botellas de vino vacías. Cada vez que Dioniso chasqueaba los dedos, otro batallón de amazonas enloquecía, se les iba la chaveta o morían asfixiadas en una maraña de vides. Otrera no tardó en darse cuenta de que estaba en inferioridad de condiciones. Ordenó a sus fuerzas que se retirasen justo antes de que fueran destruidas del todo, y las amazonas huyeron a toda pastilla. Dioniso y su ejército de borrachos las persiguieron por media costa de Turquía,
hasta que al final Otrera llegó a Efeso, corrió al templo de Artemisa y se arrojó delante de la estatua de la diosa. Por favor, Dios Artemisa, suplicó. Salva a mi pueblo. No dejes que lo destruyan por culpa de mi insensatez. Artemisa la escuchó y decidió intervenir. O a lo mejor es que Dioniso sencillamente se aburrió y se fue a matar a otra gente. El caso es que el ejército del dios del vino dio media vuelta y se largó a la India, dejando Efeso en paz. Las amazonas estaban salvadas. Finalmente consiguieron reconstruir su ejército y se las apañaron para sacarse todas las uvas aplastadas de entre los dedos de los pies. A partir de entonces, el templo de Artemisa adquirió la reputación de ser un refugio para mujeres. Cualquiera que llegara al altar y suplicara protección, quedaría amparada por el poder de la diosa y nadie podría hacerle daño. Las sacerdotisas del templo y toda la ciudad de Efeso lucharían por ella si fuera necesario. Después de eso, las cosas se calmaron. Otrera se retiró a Sinope, y desde la capital gobernó más o menos en paz. Estableció alianzas con sus vecinos y llevó la protección y la seguridad a su pueblo. Pero había una sola cosa de la que no podía proteger a las amazonas. ¿De qué? Pues de otras amazonas. Eso es lo que pasó con sus dos hijas, tan hermosas como sedientas de sangre. Como ya he dicho antes, el gran matrimonio karateca entre Ares y Otrera dio el fruto de dos hijas. Gracias a sus progenitores, eran las dos unas chicas muy monas y dulces a las que les gustaban la purpurina y los ponis y los volantitos rosa y eso. Sí, ya. No se sabe exactamente cuándo decidió retirarse la reina Otrera, pero el caso es que al cabo de un tiempo se cansó de tanto batallar y de tanto esclavizar y de tantas fiestas locas y de tantas danzas, y se dio el mando de las amazonas a su hija mayor, Hipólita. Al principio, Hipólita hizo un buen trabajo. Su padre estaba tan contento con ella que le dio una armadura mágica para que se la pusiera en ocasiones especiales, como los bautizos o los asedios. Y le dio también un cinturón mágico que le proporcionaba una fuerza alucinante. Por desgracia, Hipólita tuvo la mala suerte de encontrarse con un tío llamado Hércules. Pero ya volveremos luego a eso. Por ahora digamos solo que se enfrentaron en una pelea enorme y que las amazonas sufrieron su peor derrota desde la invasión del tío del Porrón. En la confusión de la batalla contra los griegos, Hipólita fue asesinada accidentalmente por su propia hermana, Pentesilea. El cinturón de las guerreras se perdió, al menos durante un tiempo. Los griegos escaparon. Pentesilea se convirtió en reina y, después de llorar la muerte de su hermana, volvió a reconstruir el ejército de las amazonas. Aunque fue un accidente, Pentesilea nunca se perdonó la muerte de Hipólita. Y tampoco perdonó a los griegos. Por eso cuando, muchos años más tarde, estalló la guerra de Troya, se apuntó a ayudar a Príamo, el rey, para poder crujir cráneos griegos y vengar la muerte de su hermana. Aquello no es que saliera muy bien. Pentesilea luchó con valentía y mató a un montón de grandes guerreros, pero al final cayó ante el luchador griego más famoso de todos, Aquiles. Cuando éste rescató su cuerpo del campo de batalla, le lavó las heridas para poder darle un funeral como era debido. Y en el momento en que le quitó el casco y vio lo guapa que era la reina amazona, le dio un bajón horroroso. Le parecía una lástima que una chica tan valiente y tan despampanante tuviera que morir. Aquiles esperó a que se declarara la siguiente tregua, cuando los troyanos y los griegos se reunían para intercambiar los cadáveres y enterrarlos. Aquellas reuniones tenían que ser una juerga. Te cambio a Menganito por Fulanito y Sutanito. Ah. Espera, creo que esta pierna es de Menganito, no estoy muy seguro. Aquiles presentó el cuerpo de Pentesilea a los troyanos, y alabó tanto su bravura y su belleza que uno de sus camaradas griegos, un tal Tersites, acabó mosqueándose, porque resulta que Pentesilea había matado a unos cuantos amigos suyos. Total, que se volvió hacia Aquiles y le soltó. Oye, tío, ¿por qué la alabas tanto? Es un enemigo y encima es una mujer. Es que estás enamorado de esa chica muerta. Aunque él la llamó algo mucho peor que, chica. Aquiles dejó con cuidado a Pentesilea en el suelo, se volvió hacia Tersites y le arreó tal revés en la boca que todos los dientes le salieron disparados como diminutos salmones blancos saltando de un riachuelo rojo. Tersites cayó muerto. Aquiles se volvió hacia los troyanos. Por favor, enterrad a Pentesilea con honores. Los troyanos, que no tenían ganas de morir por un traumatismo dental masivo, hicieron lo que les pidió.
Yo no sé si Otrera seguía viva cuando murieron sus hijas. La verdad es que, por su bien, espero que no, porque incluso para una mujer tan curtida en la batalla como ella, habría sido duro enfrentarse a una cosa así. Otrera y sus hijas se convirtieron en leyendas, como unas de las mejores guerreras de todos los tiempos. A lo mejor os estáis preguntando por qué he incluido a Otrera en este libro, puesto que Vadero es griego sí, técnicamente, Otrera no era griega. Tal vez incluso estéis dudando de que fuera una auténtica heroína. Vale, tenía sus fallos, cometió algún que otro asesinato, alguna escabechina aquí y allá. Y además se enamoró de Ares, lo cual es asqueroso. Y yo debo superar también mis propios prejuicios, porque una vez tuve un encontronazo con Otrera, cuando volvió de entre los muertos e intentó matarme. Es una historia muy larga, no queréis saberla. Pero es que, veréis, a las mujeres no se les hace justicia en las historias antiguas. Incluso Otrera, la mujer más famosa, triunfante y poderosa del mundo antiguo, apenas es mencionada en ellas. Y hay que reconocer que tenía gallas. Pasó de ser una ama de casa oprimida en la Edad del Bronce a reinar un imperio. Las Amazonas se hicieron tan famosas que le pusimos un nombre a un río de Brasil, y a esa empresa moderna que no tiene absolutamente ninguna conexión con la antigua nación de las Amazonas. Ejem. Para todas las mujeres a las que salvó y entrenó en el arte de la batalla, Otrera era una heroína, sin duda. Les dio esperanza, les dio el control sobre sus propias vidas. A ver, yo no me habría pasado tanto decapitando maridos, y no habría abandonado a los niños recién nacidos en el bosque para que se murieran, pero es que era una mujer muy dura que vivía en tiempos muy duros. Así que, sí, creo que se merece un lugar en un libro sobre héroes griegos. Y si os provoca pesadillas, como les pasaba a esos escritores griegos antiguos, en fin, acordaos de que las Amazonas ya no existen. Desaparecieron de la historia hace miles de años. Guiño, codazo. No hay muchas probabilidades de que vayan a por vosotros. Un 20% de probabilidades, en el mejor de los casos. Bueno, igual un 30. Y ya que estamos hablando de gente muerta a la que he conocido, supongo que más me vale abordar otro tema difícil. Tengo que respirar hondo, porque este tío me trae muy malos recuerdos. Vale. Yo puedo. Vamos a hablar de Dédalo, el mayor inventor de todos los tiempos.